El tema entonces que nos corresponde es el tratamiento de la estenosis esofágica postquirúrgica. Quiero darle un agradecimiento al doctor Walter Romero por su disposición y su valiosa asesoría para desarrollarlo. Bueno, entonces, para iniciar la charla, queremos empezar con un caso clínico, un caso que tuvimos acá en el hospital. Eh, pues, aquí van a aparecer una paciente prematura, nació con un peso de 100 gramos, una atresia esofágica tipo 1, sin cardiopatía, una broncoscopia no evidenció fístula, se encontró un arco aórtico derecho, un long, o sea, un defecto de más de 6 cuerpos vertebrales, y, perdón, y aquí les vamos a mostrar en las imágenes. Entonces vemos que tiene un pulmón proximal dilatado. Esta paciente se la llevó a realizar tracciones, se realizó la primera tracción, a los 7 días la segunda tracción, a los 16 días la tercera tracción y a los 21 días ya se realizó la anastomosis. Bueno, se realizó un esofagograma 9 días en posoperatorio y en este se evidenció una fístula esófago-pleural que fue tratada con un endovac artesanal por 7 días y 2 meses después de retirarlo se le hace este esofagograma que revela pues una estenosis esofágica. Esta es la introducción al caso clínico y vamos a continuar con la charla. Bueno, entonces para empezar, ¿cómo se define una estenosis esofágica postquirúrgica? En la literatura, pues el único consenso que hay en el cual intentan definirla es que en el 2016 el grupo de trabajo conformado por la Sociedad Europea y la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición, quienes ellos la definen como una estrechez anatómica con síntomas clínicos tras una intervención quirúrgica. De aquí, lo más importante es lo de los síntomas clínicos, ya que si el paciente tiene una estrechez anatómica, pero no tiene síntomas, no se consideraría una estenosis esofágica significativa y no se le daría tratamiento. Y pues la otra condición es que haya tenido una intervención quirúrgica. Entonces, las intervenciones quirúrgicas que más frecuentemente nos van a llevar pues, a esta patología es la resección segmental y la anastomosis, en la gran mayoría de los casos en pacientes con atresia esofágica, pero también podemos encontrar reemplazo esofágico en los pacientes que han tenido eh, quemaduras esofágicas por cáusticos o también atresia esofágica que no ha respondido pues, a otras medidas. Y la funduplicatura también se ha encontrado que en los pacientes que tienen funduplicatura y atresia esofágica, el riesgo de estenosis esofágica es mucho mayor que en los que no se acompañan pues, de atresia esofágica. Bueno, eh, la atresia esofágica ocurre en uno de cada 2.500 a 5.000 nacidos vivos. Gracias a los avances tecnológicos que han habido, la mortalidad ha disminuido en gran medida, pero la morbilidad ha aumentado. La estenosis esofágica es la principal complicación de esta patología, no es la más frecuente, pero es la principal por su carga mórbida. Esta se presenta entre el 37 al 60% de los casos. Esa es la incidencia. Sin embargo, como las definiciones a veces son tan variables, en algún consenso, digamos, aceptado, generalizado, las incidencias en algunas series pueden llegar desde el 5 hasta el 80%. En el caso de las quemaduras esofágicas por cáusticos, aproximadamente el 15% requerirán tratamiento quirúrgico, de este 15% el 10% tratamiento emergente y el resto es tratamiento no emergente. Y en los casos pues, de funduplicatura, como ya les mencioné, el riesgo de desarrollar una estenosis en los pacientes que además tienen atresia esofágica es mucho mayor que en los que nos acompañan con esta patología. Y podemos ver los porcentajes que de 0,5% a 6 sube a un rango que va de 17 a 31%. Y aquí a la derecha tenemos la foto del doctor Cameron Hyde en 1941. Fue el primero en realizar la corrección de atresia esofágica en un solo tiempo quirúrgico
con éxito, porque antes se habían realizado procedimientos quirúrgicos en 2 tiempos o en un solo tiempo sin éxito. El primero la realizó por vía por toracotomía posterolateral izquierda y posteriormente modificó la técnica para hacerla posterolateral derecha. En cuanto a los factores de riesgo, entonces, en un estudio del 2021 con 40 pacientes con atresia esofágica, en el cual se compararon los grupos que habían desarrollado estenosis de los que no, y se encontró que había diferencias significativas en el sexo. La gran mayoría eran hombres los que desarrollaban estenosis, el tipo de fístula, el tipo A era con diferencia significativamente estadística mayor en los pacientes que desarrollaban la estenosis. La prematuridad, el defecto amplio, la necesidad de gastrostomía, la reconstrucción diferida y obviamente el requerimiento pues, de dilataciones. Todos estos iban a ser mayores en los pacientes con estenosis. Bueno. Los pacientes pues, prematuros tienen un riesgo 5 veces mayor de desarrollar estenosis posterior a la corrección que los que tienen, pues, que los que nacidos a término y los que tienen un buen peso. En este mismo artículo también se construyó la curva ROC para definir cuál era el punto en el cual el defecto, la distancia del defecto, nos llevaba a un aumento significativo del riesgo de desarrollar estenosis. Entonces se encontró que un gap de mayor a 1.5 tenía un buen poder discriminatorio y una sensibilidad pues, considerable para estenosis esofágica. La reconstrucción diferida, un riesgo 4 veces mayor, y la fuga anastomótica, un riesgo 5 veces mayor de desarrollar estenosis después de la corrección. El reflujo gastroesofágico también es un factor de riesgo importante, ya que la exposición de la estenosis al medio ácido puede llevar a que haya más fibrosis y a que la estenosis sea haya más riesgo de estenosis. En cuanto al abordaje quirúrgico, se han realizado estudios previos en los cuales no se había pues, encontrado como diferencias en cuanto a si el abordaje toracoscópico o por toracotomía influía en el desarrollo de una estenosis esofágica, pero en este análisis de este año se analizaron 25 estudios, 24 observacionales y un ensayo clínico, y se encontró que en cuanto a la estenosis esofágica, si era estadísticamente mayor en los pacientes que eran abordados por toracoscopia. Bueno, también se ha estudiado si el diámetro de la anastomosis es un factor de riesgo para desarrollar la estenosis. Entonces, en este estudio, que fue publicado en el 2021, por 121 niños, a los cuales se les realizó endoscopia a los 22 días después de la corrección quirúrgica. Y lo que se hizo fue medir el diámetro proximal del esófago a nivel del borde superior de T3 y el diámetro distal a nivel del borde superior de T7. Y entonces ellos armaron, bueno, aquí están entonces las gráficas. Ellos lo que hicieron fue, primero, analizar los pacientes recolectando todas las cirugías que habían hecho. Las cirugías eran bueno, la corrección en los pacientes que tenían un defecto largo, hicieron el procedimiento de Fokker, y además habían pacientes que ya habían requerido una resección de la anastomosis. Entonces, cuando ellos tomaban todo el grupo, juntando pues sin distinguir entre estos tipos de cirugía, encontraron que tener un diámetro de una anastomosis menor a 3 milímetros, como vemos aquí en la tabla, en la primera tabla, tiene un riesgo 13 veces mayor de desarrollar una estenosis que si el diámetro pues, era mayor a 3 milímetros.
Al analizar en el subgrupo de los pacientes que llevaron al procedimiento de elongación, también se encontró diferencia significativa en este mismo grupo, en los que tienen un diámetro menor de 3 milímetros, y en este caso el riesgo de desarrollar la estenosis era de 24 veces más. Y en el caso de los pacientes a los cuales ya se les había hecho una resección de una anastomosis por estenosis, se encontró que cuando tenían un diámetro menor de 3 milímetros, el riesgo de desarrollar la estenosis era casi 22 veces mayor. Bueno, en este mismo estudio, ellos también analizaron cómo influía el diámetro inicial de la anastomosis en el requerimiento de dilataciones. Entonces, en la primera gráfica a la izquierda, también están, ellos ahí están, todos los grupos pues no está dividido en subgrupos por tipo quirúrgico y se encuentra entonces que si hay una diferencia significativa en el requerimiento de las dilataciones. A menor diámetro, más dilataciones van a requerir y en los dos subgrupos se encontró lo mismo. Bueno, entonces, estas son las manifestaciones clínicas que va a desarrollar un paciente con una estenosis esofágica postquirúrgica. Son básicamente manifestaciones respiratorias y digestivas. Entonces, recordando pues que para que la estenosis se considere significativa debe tener síntomas. Si presenta alguno de estos síntomas, entonces nosotros ya empezaríamos con un abordaje diagnóstico. Se puede pedir inicialmente esofagograma o se puede pedir de una vez también la endoscopia. Si el esofagograma sale pues con estenosis, igual le vamos a hacer la endoscopia. Y si el esofagograma no nos arroja, pues como el diagnóstico, también le vamos a hacer endoscopia para, pues, por este método, tratar de establecer el diagnóstico. Entonces, hacemos el esofagograma, la endoscopia, tomamos biopsias en la endoscopia distales y proximales a la anastomosis para hacer diagnóstico diferencial si de pronto los síntomas que presenta el paciente es más que una esofagitis péptica o una esofagitis eosinofílica. Y además, pues si lo encontramos estenótico, podemos realizar la dilatación inicial. Y otra cosa importante con estos exámenes es calcular los índices. Estos índices se han desarrollado con el fin como de objetivizar la gravedad pues, de la estenosis. Entonces se desarrolló el primer índice fue el índice de estenosis. Este se calcula haciendo la resta del diámetro del esófago sano, se le resta el diámetro de la estenosis, de la anastomosis estenótica. Y esto se lo divide por el diámetro del esófago sano. Aquí está cómo se calcula entonces este índice. Se calcula de forma radiológica. Aquí vemos la D mayúscula, que es el diámetro del esófago sano, y la D minúscula, que es el diámetro de la estenosis. Bueno, posteriormente, este índice también se desarrolló para calcularlo de forma endoscópica y se le llamó 100. Se calcula igual, solo que entonces cuando nosotros entramos con el endoscopio, medimos aquí el esófago sano y el diámetro de la estenosis bajo visión directa. Y también se puede realizar otro índice, que es el índice EASY. Lo EASY significa índice de estenosis anastomótica. Aquí tenemos la fórmula, cómo se calcula, es un poquito más complejo, pero realmente nos va a servir para lo mismo, que es para hacer un pronóstico de cuántas dilataciones el paciente va a requerir. O sea, lo que nos ayudan a saber estos índices es qué pacientes van a requerir múltiples dilataciones. Entonces, con el índice EASY se encontró que un puntaje menor o igual a 0.3 predecía una necesidad de múltiples dilataciones. También con el índice de estenosis se estratificó según el resultado, según el puntaje. Se encontró que un puntaje menor 0.3 no requiere dilataciones. Si tenía un puntaje de 0.3 a 0.4 va a requerir una dilatación, y si el puntaje es mayor a 0.4, 2 dilataciones. Posteriormente se validó también este índice de estenosis
y se calculó los valores predictivos positivos, negativos y el poder discriminatorio. Se encontró un índice de estenosis endoscópico mayor a 0.6 tenía un valor predictivo negativo del 100%, o sea que esto nos ayuda para saber que si un paciente tiene un puntaje de 0.6 o menor, nosotros podemos estar tranquilos y efectivamente que no va a requerir dilataciones múltiples, pero si el puntaje es mayor, tiene un 54% de posibilidades de que sí requiera dilatación. Entonces, básicamente nos sirven para pronosticar estos índices y también para algunas definiciones. Entonces, en cuanto a la clasificación, hay varias clasificaciones. Tenemos aquí la clasificación entre refractarias y recurrentes. Estas definiciones se han adaptado de las definiciones en los adultos. Entonces, en los niños, una estenosis refractaria se puede definir como no lograr un diámetro funcional después de 5 sesiones de dilataciones con intervalos de 4 semanas entre cada uno. ¿Sí? ¿Qué quiere decir un diámetro funcional? Un diámetro que al paciente le permita alimentarse adecuadamente por la vía oral. Y en cuanto a los índices que les acabo de mencionar, también se puede definir como una estenosis que después de 5 sesiones de dilataciones no se ha logrado que el índice sea mayor al 10%. Otros autores definen la estenosis refractaria como aquella que no responde a 7 o más dilataciones. Y las estenosis recurrentes, algunos autores las definen como más de 3 episodios de estenosis clínicamente relevante, o con los índices podemos definir cuando el paciente tiene un índice de estenosis menor al 10% después de haber logrado un índice de estenosis mayor al 50%. Se pueden dividir también en simples y complejas. Las simples son las que son menores a 1 centímetro, únicas, la luz central, que permiten el paso del endoscopio, y las complejas es todo lo contrario, o sea, las mayores a 1 centímetro, múltiples, luz excéntrica, no permiten el paso del endoscopio. Además, se pueden acompañar de fístula, de vesículo y fibrosis. Y también según el tiempo de evolución, si son mayores a 1 año, tardías, y menores a 1 año, tempranas. Entonces, para entrar al tratamiento como tal, pues es un tratamiento que se hace por etapas y es multidisciplinario y tiene unos objetivos bien definidos, que es, primero, aliviar los síntomas del paciente. Segundo, permitir una alimentación oral adecuada. Y tercero, prevenir las complicaciones respiratorias, la broncoaspiración. Entonces, las dilataciones son el tratamiento de primera línea. Estas en pediatría se usan desde hace aproximadamente 3 décadas. Y bueno, tenemos dos herramientas para realizarlas: las bujías y los balones. Entonces, las bujías que tenemos aquí en la imagen que está más a la izquierda, producen 2 tipos de fuerzas. Una fuerza que es axial, ¿sí? Y otra fuerza que es de cizallamiento, mientras que el balón va a producir solo una fuerza axial cuando se insufla. Hay que tener en cuenta que los niños pues, requieren un tamaño pues, adecuado de un endoscopio. Entonces, si el niño pesa menos de 5 kilos, requiere un gastroscopio ultraliviano o neonatal de 5 a 20 kilos, un endoscopio pues, más delgado, pediátrico. Y si el niño pesa 20 kilos o más, ya se puede utilizar un endoscopio de adulto. Y también hay que tener en cuenta las contraindicaciones. Si el paciente tiene un antecedente de una perforación reciente, está inestable hemodinámicamente, una diátesis hemorrágica o un aneurisma torácico gigante, está contraindicada pues, el tratamiento endoscópico. Bueno, entonces, para realizar estas dilataciones, tenemos los balones y las bujías. Las bujías, a su vez, se dividen en bujías
con guía y sin guía. Las bujías con guía tenemos las metálicas que entran en desuso por el alto riesgo de perforación y tenemos las plásticas, las de Savary, que son las que se utilizan actualmente. Estas bujías, perdón, vienen de diferentes diámetros, van de los 5 hasta los 18 milímetros o el 15 a 54 French, permiten el paso de la guía por el centro y tienen dos marcas radio opacas, una en la punta y otra que nos marca el sitio donde la bujía alcanza su mayor diámetro. Entonces se coloca la guía por vía endoscópica en el estómago y posteriormente se introduce la guía deslizándola, se introduce la bujía deslizándola sobre la guía. Se aplica la regla de los tres, que quiere decir que no se debe realizar una dilatación de más de 3 milímetros en una sesión de dilataciones, porque pues hay riesgo de perforación, aunque después vamos a ver que eso se está pues como rebatiendo. Aquí tenemos entonces diferentes tamaños de las bujías de Savary. Podemos ver pues las marcas radio opacas, aquí donde alcanzan su diámetro máximo y en la punta. Bueno, otros tipos de bujías son las bujías de Horst y de Maloney, que son bujías traumáticas, tienen una punta cónica, no utilizan guías, se pueden introducir a ciegas. Sin embargo, en la patología de la que nosotros estamos hablando en esta charla, no tienen ningún papel, o sea, no se van a usar en una estenosis postquirúrgica, pues por el riesgo de perforación, por introducirse a ciegas. En cuanto a los tipos de balones que tenemos, también tenemos de diferentes longitudes y de diámetros. La longitud va de 3 a 8 centímetros y el diámetro de 0,6 hasta 4 centímetros. Aquí a la derecha tenemos el instrumento con el cual se controla la presión con la cual se insufla el balón y por ende pues el diámetro que este consigue dentro del esófago. Estos se introducen por el canal de trabajo del endoscopio, se llega hasta el sitio donde está la estenosis, se debe asegurar que el balón sea más grande que la estenosis para realizar una dilatación adecuada. Y también se aplica la regla de los tres, igual que en las. Bueno, traigo, esto es como lo que traen estos balones en el empaque. Aquí en la tabla que tenemos a la izquierda, nos dicen el diámetro que el balón alcanza de acuerdo a la presión con la cual se está insuflando el balón. Entonces, la que maneja, digamos, el instrumento con el cual se insufla es el ayudante. Entonces, el cirujano está en comunicación con el ayudante y él es el que le va diciendo a cuántas atmósferas insuflar para pues, alcanzar el diámetro adecuado. Bueno, entonces ya para entrar a hablar entonces de la eficacia de las dilataciones con los balones, traigo este estudio que publicó en el año 2021. 60 niños, todos con estenosis anastomótica después de la reparación, y entonces se llevaron a dilataciones. Y lo que se hizo con estos pacientes fue calcularles los índices que previamente les mencioné y ver cómo cambiaban estos después de la dilatación. Y se encontró que en todos estos índices hubo diferencias significativas en el diámetro. Entonces, pues, la eficacia del balón está comprobada. Aquí les voy a presentar el segundo video del caso clínico, que ya es cuando se le están realizando las dilataciones al paciente. Bueno, entonces se le realizó una dilatación cada semana por 4 semanas, después una cada 15 días por 4 ocasiones. Ese era el plan, una cada mes por 6 meses y después ya se seguía con endoscopia anual. Entonces esta es la primera dilatación. Ahí se observa la estenosis.
una estenosis puntiforme. Se realizó la dilatación. A la segunda dilatación se ve cómo se introduce el balón en la zona de la estenosis y se insufla. Se verifica después de realizar la dilatación, la cosa. Observaciones de esofagitis. La tercera dilatación, ya se ve pues que el diámetro ha aumentado con las dos primeras dilataciones, pero todavía no es el adecuado. Bueno, se ingresa el endoscopio al estómago y se hace eh, la retrovisión y se observa es una hernia hiatal, aproximadamente 2,5 cm, y ya cuando vamos saliendo, ya encontramos que hay un desplazamiento de la unión gastroesofágica y se observa esofagitis. Bueno, eh, entonces estos fueron los problemas que tiene el paciente hasta ahora. Una estenosis recidivantes, una esofagitis distal, una hernia hiatal por deslizamiento y un estómago pequeño. Entonces seguimos con la charla. Eh, bueno, ya sabemos pues que los balones son efectivos y las vías también en el tratamiento. ¿Cuánto vamos a dilatar? ¿No? Entonces, si bien pues hay como la regla de los tres y hay otra que es la regla del pulgar, que ya vienen desde hace muchas décadas, pues, no tienen sustento, pues, eh, es, de evidencia científica, entonces se han venido realizando estudios en los últimos años. Este estudio que les traigo aquí es un estudio en el cual se trata de determinar cuál es el diámetro fisiológico del esófago en los pacientes. Entonces, se estudiaron 108 pacientes sanos, todos menores de 18 años, y se les realizó esofagograma. Y se midió los diámetros del esófago proximal y distal. Y ellos elaboraron acá estas gráficas. Entonces, ellos por peso, en la columna de la izquierda, ellos organizaron a los pacientes por peso, determinaron cuánto era el diámetro promedio inferior, o sea, medido a nivel de T7, y encontraron que en promedio los niños que pesan 3 kilos tienen un diámetro inferior de 7 milímetros. Y en la gráfica de la derecha tenemos cuánto es en promedio el diámetro superior, que fue medido a nivel de T3. Ellos abordaron los pesos que van desde 3 kilos hasta 70 kilos. Entonces, esto nos sirve como para una guía para determinar cuál es el diámetro que nosotros queremos conseguir. Bueno, entonces, otro estudio trató de determinar si de verdad esta regla de los tres, o sea, dilatar al paciente más de 3 milímetros, aumentaba el riesgo de complicaciones. Y hay además otra regla, que es la regla del pulgar, cual se decía que el grosor del pulgar era el diámetro final que se debería conseguir en el esófago. Entonces, este estudio lo que hizo es que estudió 284 pacientes, a los cuales se les había realizado 1.374 dilataciones con balón
la gran mayoría por atresia esofágica, y de estos casi la mitad tenían un defecto amplio. Entonces, aquí en esta tabla, ellos reportan la tasa de perforaciones que ocurrieron según los diámetros de dilatación. Entonces vemos que en los pacientes que se dilataron hasta 2 milímetros, ninguno hubo perforación. En los que se dilataron de 2 a 3, hubo 3 perforaciones, hasta 4, 2 perforaciones, hasta 5, 3 perforaciones. Hasta ahí la tasa de perforaciones va en 1.38, hasta los 5 milímetros. Pero ya en los que se dilatan más de 5 milímetros, vemos que la tasa se ya aumenta a casi 5%. Entonces ellos redondearon pues estas tasas y determinaron que se presentaron 8 perforaciones en todos los pacientes que se dilataron menos de 5 milímetros, lo que nos daba para una tasa de perforación de 0.7%. Y en los que se dilataron más de 6 milímetros, hubo 15 perforaciones que correspondía a una tasa de aproximadamente el 5%. Entonces ellos lo que concluyen es que dilatar en una sola sesión hasta 5 milímetros puede ser seguro. Ya aquí traigo otros estudios en los cuales se compara la bujía versus el balón. Entonces, en cuanto a la tasa de éxito, aquí en este estudio retrospectivo, se estudiaron 54 niños a los cuales se les hicieron 447 sesiones de dilatación, y aquí en este estudio sí se encontró una diferencia significativa en la tasa de éxito a favor de la bujía, una diferencia significativa. Sin embargo, pues un estudio muy pequeño, estudio retrospectivo, entonces hace falta pues como estudios más grandes como para comprobar eso. Y en cuanto a la tasa de complicaciones, no encontraron ellos diferencias significativas entre la bujía y el balón. Bueno, posteriormente se realizó otro estudio. Este estudio fue publicado este año, que estudiaron 37 pacientes, se hicieron 124 dilataciones con bujía, 90 con balón, y también lo que se buscaba era comparar la seguridad y la eficacia. Aquí podemos ver entonces en esta tabla que no hubo diferencias significativas en cuanto a las tasas de hospitalización, en cuanto al promedio de dilatación conseguido, al requerimiento de estén esofágico, y tampoco pues en cuanto a los síntomas de disfagia ni al diámetro promedio conseguido. Esto pues en cuanto a la eficacia. Y en cuanto a las complicaciones, ellos tampoco encontraron diferencias en cuanto pues, a los grupos de bujía y balón. En algunos casos se utilizó también stent, requieren stent, tampoco hubo diferencias significativas en este grupo en cuanto a la tasa de complicaciones. Este otro estudio es un poquito más viejito. En este solo se comparó la seguridad. Este es el único estudio prospectivo que compara esto. Se analizaron 105 niños y ellos dividieron entonces las complicaciones por síntomas. Entonces, si vemos aquí en la tabla de la izquierda, vemos que el dolor torácico es mucho mayor en el grupo de la bujía, que está representado por la columna de color negro, y estos dos asteriscos que hay acá significan que la diferencia pues, estadísticamente es significativa. En cuanto a los otros síntomas, también hay diferencias, pero no fueron significativas. Sin embargo, ellos acá en la tabla de la izquierda organizan, digamos, la gravedad de las complicaciones en 4 grupos. En el grupo 1, que era el grupo en el cual los pacientes simplemente con una llamada al centro médico de recibir una recomendación, de tomar un analgésico, sin requerir pues ir al hospital o ir a consulta. En este grupo de complicaciones pues, menores resueltas por vía telefónica, sí hubo diferencias significativas y se presentaron con mayor frecuencia en el grupo de las bujías. Sin embargo, ya en las complicaciones mayores, pacientes que ya tuvieron que asistir al
al centro de salud, pacientes que de pronto requieren alguna intervención, medicamentos intravenosos, no hubo diferencias entre estos dos grupos. Bueno, ya para entonces entrar a hablar de los esteroides, bueno, tenemos que los esteroides se están utilizando desde la década de los 60, se empezó a utilizar la triamcinolona. Pues el principio es que estos disminuyen la inflamación, disminuyen la proliferación de fibroblastos y por tanto pues, disminuyen la fibrosis y la formación de la cicatriz. Estos se han estudiado de forma intralesional, o sea, aplicados por vía endoscópica directamente en la estenosis o por vía sistémica. En la literatura, pues los estudios han utilizado triamcinolona en pacientes con estenosis refractaria. Se aplica en los 4 cuadrantes, la dosis máxima de 2 miligramos por kilo o de 40 miligramos por sesión. Pues aquí les traigo este artículo publicado en el 2020, en el cual los doctores lo que pretendían era evaluar si había un cambio significativo en el diámetro de la estenosis con el uso de esteroides más dilatación comparado con solo dilatación. Y lo que encontraron es que sí había una diferencia estadísticamente significativa en las primeras 3 dilataciones, con un cambio que era mayor a un milímetro. Sin embargo, después de la 4ª dilatación, no encontraron que haya una diferencia significativa con el uso concomitante de esteroides más dilataciones. Bueno, aquí en este otro estudio del año 2022, en este también buscaban comprobar la eficacia y la seguridad, 55 estudios que estudiaban la seguridad y 5 la eficacia. Entonces ellos lo que encontraron es que los pacientes en promedio, antes de que se les diera la terapia con corticoides, recibían 5.2 dilataciones en promedio cada paciente. Pero después de que se les hacía la terapia con esteroide intralesional, el promedio de dilataciones bajaba a 1.3. Y ellos no encontraron diferencias en las tasas de complicaciones. Se presentaron una tasa global de 7%. Bueno, en cuanto a la mitomicina C, este es un antibiótico que proviene del hongo Streptomyces scotius. El mecanismo de acción de este medicamento es que ellos disminuyen la producción de colágeno, suprimiendo la proliferación de fibroblastos, interfiriendo en la transcripción del material genético. Ellos utilizan, bueno, hay diferentes concentraciones, la concentración de 0.4 miligramos por litro, la más común y efectiva, y ellos, bueno, se aplica este medicamento con una torunda de algodón. Esto no se puede aplicar, digamos, por inyección por el riesgo alto de perforación de pacientes. Entonces, hay 2 estudios que han comparado la efectividad de este medicamento. El primero realizado en el 2014. En este estudio, lo que ellos previeron era la resolución de la estenosis y el promedio de las dilataciones requeridas. Entonces, en este estudio se observó curiosamente que los pacientes que recibían mitomicina C tenían una tasa de resolución menor, 73%, comparado con el control, que era del 90%, o sea, los pacientes que solo recibían dilataciones de mitomicina. Y el promedio de las dilataciones también fue mayor en este grupo de la mitomicina que en el grupo control. Tal vez porque los pacientes que reciben mitomicina están pues, un poco más graves. Pero pues en otro estudio que se realizó en el año 2019, en el cual ellos lo que buscaban era ver el cambio que había en el número de dilataciones que se le hacía a los pacientes. O sea, no compararon como dos grupos distintos, sino el mismo grupo antes y después de la aplicación del medicamento. Y ellos encontraron lo contrario al anterior estudio, una disminución de las dilataciones después de haberse aplicado la medicina C. Estos pues son estudios retrospectivos. Bueno, en cuanto a la terapia endoscópica incisional,
Esta tiene utilidad en los casos en los que la estenosis es excéntrica. Como vemos acá en la imagen de la esquina superior izquierda, la estenosis está desplazada hacia la pared de ese lado. Si nosotros intentamos hacer una dilatación con bujía o con balón, podemos perforar el esófago por el lado donde hay menos tejido. Entonces, lo ideal es hacer este corte en el tejido donde hay más fibrosis. Bueno, se ha estudiado también la efectividad de esta terapia y se ha encontrado que tiene una tasa de éxito del 61%, que era definida como la tasa de éxito como el no requerimiento de procedimientos quirúrgicos, un ritmo adecuado de la nutrición y que hayan tenido menos de 7 dilataciones. Entonces, el 61% de los pacientes que recibieron esta terapia cumplen estos criterios. Ya para hablar entonces de los que estén recubiertos, eh, es importante pues, que se sean recubiertos, ¿no? Que puedan la integración al tejido, porque la idea es retirarlos posteriormente. Entonces, encontré dos estudios, uno del año 2018 y otro del año 2022. En el del 2018 se estudiaron 13 niños y encontraron una tasa de éxito del 62%. ¿Sí? Ellos definían como tasa de éxito como no requerir más dilataciones ni requerir tampoco procedimientos quirúrgicos. La tasa de complicaciones fue del 62% y fueron complicaciones menores. O sea, esto quiere decir que el 62% de los pacientes con una estenosis refractaria se llevaron a un tratamiento con un stent recubierto, pues evitaron el tratamiento quirúrgico. Y el otro estudio del 2022, es un estudio más grande, la tasa de éxito fue un poco menor. Ellos definían tasa de éxito como el no requerimiento de un procedimiento quirúrgico hasta un año después de haberse retirado del stent. Los stents se dejaban en promedio 11 días y ellos no encontraron tampoco diferencias según los distintos tipos de stent, porque en este estudio se utilizaron stent biliar metálico, stent esofágico convencional, pero sí se encontraron diferencias en la seguridad, la tasa de complicaciones. Se encontró que el stent biliar metálico fue el más seguro, porque tenía las tasas de migración y de erosión más bajas. Entonces, el stent esofágico convencional fue el que mayor migración y erosión tuvo. Entonces, en conclusión, en este estudio se reveló que hasta el 41% de los pacientes con una estenosis esofágica que no habían respondido a otras terapias podía evitar la cirugía en el próximo año con esta terapia. En cuanto al reflujo gastroesofágico, hay que tener en cuenta pues, que la dismotilidad esofágica es universal en los pacientes que están llevados a su procedimiento quirúrgicos. Hasta el 70% de los pacientes con artritis esofágica van a desarrollar enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, hay un protocolo, este protocolo aquí es la del consenso del 2016 de la Sociedad Europea y Norteamericana de la Ciencia Pediátrica. Y entonces se recomienda es que así el paciente esté asintomático, darle IVP en el primer año postquirúrgico. Al año se lo revaloraba, si el paciente estaba asintomático, se podía suspender el IVP. Pero si al suspenderlo el paciente o tenía síntomas o si suspenderlo el paciente estaba asintomático, entonces se procede a realizar una pH-metría o una impedanciometría con el fin de definir si los síntomas se deben o no se deben. En caso pues, de que sí se deba reflujo, entonces vamos a continuar con el IVP y podemos considerar la fundificatura. Y en el caso pues, de que no sea por reflujo, entonces suspendemos el IVP nuevamente. Si los síntomas persisten, entonces ya pasaríamos al algoritmo diagnóstico que sería realizar un esofagograma con o sin endoscopio. Entonces aquí en este artículo lo que se estudia es determinar si el uso de inhibidores de la bomba de protones
disminuye el riesgo de estenosis anastomótica o quirúrgica. Entonces, en este estudio no se encontró diferencias estadísticamente significativas entre los que recibieron la profilaxis y los que no. O sea que no sirve para prevenir la estenosis en estos pacientes. Y tampoco se hallaron diferencias significativas en la tasa de fuga, en la tasa de esofagitis. Sin embargo, pues, si el paciente tiene síntomas, se lo formula como para el papel de los síntomas, pero ya vemos pues, que en este estudio, que es un estudio retrospectivo, pues, se ha encontrado evidencia de que disminuya el riesgo de la estenosis posterior. Bueno, en cuanto a la complicatura, el 45% de los niños con estenosis esofágica la va a requerir. Casi todos los que la requieren es porque tienen un defecto largo. Se ha estudiado la tasa pues, de éxito de esta cirugía. Depende pues, en gran medida de si tiene o no tiene artritis esofágica. En los pacientes que tienen artritis esofágica, la tasa de recurrencia de los síntomas va a ser alta, va a ser del 92%, mientras que en los que no tienen esta patología va a ser del 28%. Y la tasa de complicaciones también va a ser significativamente mayor en los pacientes que se tienen además artritis esofágica comparado con los controles. Bueno, ya para entrar entonces a hablar, ya finalizando con el tratamiento quirúrgico de la estenosis esofágica, entonces, ¿quiénes son los pacientes candidatos al tratamiento quirúrgico? Los pacientes con estenosis refractaria que no hayan respondido a ninguna de las terapias de las que hablé anteriormente. Pacientes que tengan una hernia hiatal mayor de 2 centímetros o pacientes que tengan indicación de cirugía por otra patología y que tengan pues, indicación de cirugía torácica. La tasa de preservación de esófago que se logra es del 92%, o sea, es alta. Al 92% pudieron tener su esófago nativo. Y pues en cuanto a la tasa de seguridad, el 83% de los pacientes tuvieron tasas favorables. O sea, las complicaciones presentaron un 17% y estas eran básicamente fuga anastomótica, la necesidad de resección de la estenosis y el reemplazo esofágico. Entonces aquí traje este algoritmo. Entonces tenemos un paciente con una estenosis refractaria. Este paciente lo primero que se va a hacer es analizar mediante endoscopia, mediante esofagograma, la calidad del muñón distal. Si este paciente no tiene una buena calidad de muñón distal, es candidato a reemplazo esofágico. Si tiene una buena calidad del muñón distal, entonces lo siguiente que nosotros vamos a ver es si tiene o no tiene hernia hiatal, de qué tamaño es. En caso de que el paciente tenga una hernia hiatal mayor a 2 centímetros, el paso siguiente es realizar la fundiplicatura. En el caso de que no la tenga, pues ya vamos a seguir, vamos a intentar con otras terapias adyuvantes o ya vamos a ir directamente a la cirugía. Bueno, entonces en el caso de que el paciente pues tenía hernia hiatal, se le realizó la fundiplicatura, la idea es llevarlo entre 8 a 12 semanas después a la cirugía de resección de la estenosis. Y ya la reconstrucción se puede realizar con estructuroplastia, resección y anastomosis o la anastomosis diferida, dependiendo del defecto que tenga el paciente. Bueno, esto fue entonces el desenlace del caso clínico. Al paciente al final se le hizo una fundiplicatura de columnismo de lipostomía y se le hizo dilatación operatoria. Estas son las imágenes de endoscópicas después de haber realizado la fundiplicatura. Este paciente ha presentado mejoría clínica y actualmente está en controles. Bueno, ya entonces para terminar, estas son las conclusiones de la charla. La artritis esofágica es la responsable de la mayoría de los infantes que requieren cirugía de esófago y pues esto conlleva un riesgo alto de estenosis esofágica. La principal complicación es esta de la estenosis esofágica.
que se puede presentar en 37 hasta el 60% de los casos, dependiendo de las series. El tratamiento con las dilataciones endoscópicas es altamente efectivo y seguro. No hay diferencias estadísticamente significativas entre buquia y balones, excepto solo en un estudio, pero pues la muestra era muy pequeña y esto pues hay que comprobarlo en estudios prospectivos. Los esteroides y la mitomicina se disminuyen el requerimiento de dilataciones múltiples en los estudios más recientes. El IVP nos sirve como profiláctico para prevenir estenosis esofágica en los pacientes postquirúrgicos. La funduplicatura tiene peores resultados en los pacientes con atresia esofágica concomitante, pero pues si el paciente tiene hernia hiatal mayor de 2 centímetros, está sintomático, pues hay que hacerla. Y bueno, se requieren estudios prospectivos, ya que solo hubo un estudio prospectivo, todos los demás eran retrospectivos para la calidad de las pruebas. Para todo, muchas gracias y quedo con todas sus observaciones y preguntas. La doctora Natalia levantó la mano. Adelante, doctora. Hola, doctor. Buenos días para todos los compañeros. Bueno, hizo una revisión muy juiciosa y muy completa como de lo de la evidencia. Y creo que todos hacen muchos esfuerzos por mostrarnos la mejor evidencia y eso es muy valioso. Tengo varias preguntas y comentarios. Entonces, el primero es que quisiera saber del caso, porque fue muy interesante, pues, cómo abordó el seminario del caso inicial, cómo hicieron el abordaje quirúrgico y las aproximaciones intratorácicas. Bueno, profe, el abordaje fue laparoscópico. Se le hicieron Toracoscópico. toracoscópico, perdón. Y se le hicieron 4 suturas de tracción antes de poder realizar la anastomosis esofágica. ¿Y de qué lado, doctor? Del lado derecho. Ah, bueno, como había entendido que tenía un arco aórtico derecho, por eso tenía pues como la duda. Y lo abortaron derecho, listo. Bueno, esa era mi primera pregunta. Bueno, respecto a a la parte del diagnóstico, creo que de pronto el seminario quedó un poquito cojito en ese sentido, como más las ayudas diagnósticas respecto. Sabemos que el esofagograma pues es la ayuda diagnóstica de elección, pero a veces es bueno saber como qué tipos de medio de contraste o qué tipo de técnica, si se hace con presión o por gravedad. Bueno, en esa parte sí de pronto fue un poquito, me faltó como un poquito de información, pero de resto bien. Cuando usted nos hablaba al principio de los factores de riesgo asociadas a las estenosis, no sé si encontró, bueno, lo que encontró de la fuga anastomótica súper interesante porque es algo que siempre hemos tenido como en el conocimiento, que los pacientes que tienen una fuga o que tienen una fístula, pues probablemente hacen mucho más estenosis residuales. Mi otra pregunta es si usted encontró algo sobre el tipo de sutura, es decir, si hay una sutura que dé más estenosis, si hacer puntos separados lo predispone más, una sutura continua predispone más que unos puntos interrumpidos, o si algo de la técnica quirúrgica o del abordaje, porque creo que mencionó también que algo sobre la toracoscopia tienen que ver con la tasa de estenosis en estos pacientes. Profe, lo que encontré fue lo del abordaje toracoscópico. Realmente de suturas, tipo de suturas, no encontré pues como evidencia en cuanto al riesgo, si hay pues o no riesgo de tasa de estenosis, pero al abordaje toracoscópico sí encontré ese metaanálisis que se realizó este año, en el cual ellos sí encontraron una diferencia estadísticamente significativa de estenosis con el abordaje toracoscópico.
Sí, entonces eso para mí pues es un poquito llamativo porque venimos como a complementar todo también lo del el seminario que nos presentó la doctora Caro, que también estuvo muy bien y todo. Entonces veo uno que en la literatura tal vez a veces se encuentran como resultados que son muy contradictorios, o mejor dicho, lo que yo siempre les digo, que lo que uno quiere encontrar, ese resultado, pues es el que va a definir. Mira, que es un metaanálisis, es un estudio con buena evidencia en el que muestran que un abordaje mínimamente invasivo posiblemente tenga más índices de estenosis. Ahí habría ya que ver muchísimos otros factores y muchísimas otras variables, y lo que les decía ese día, pues el lunes en el seminario de la doctora Caro, pues la curva de experiencia, cuáles los resultados que tenemos nosotros o que tienen, por ejemplo, en Chile el doctor Godoy, o que tienen en Estados Unidos personas que llevan mucho tiempo haciéndolo, que lo hacen con robot. Bueno, en fin, son muchísimas las variables. Entonces, por eso uno siempre tiene que sacar como conclusiones con mucho cuidado y como con mucha minucia. Por eso, porque después termina uno diciendo, bueno, no, las cirugías deberían ser abiertas, y ya vimos que no, todas las cirugías deberían ser con mínima invasión, y ya vemos que, pues, que también hay resultados que no los favorecen tanto. Entonces, siempre la individualización del paciente. Bueno, muchas gracias y gracias por su seminario. Muchas gracias, doctora. El doctor Irán tiene levantada la mano. Prosiga. Eh, Buenos días a todos. Estuvo muy pues bueno tu seminario didáctico. Obviamente pues yo fui tu tutor. Yo quería como aclarar algunas cosas ahí de lo del video, Andrés, que probablemente la doctora Natalia tenía como esa duda. Pues obviamente es un video que se pasó rápidamente, pero hay como que tener en cuenta varias cosas. Que el video lo hicimos, es un video de la clínica Sommer, no es del hospital. Entonces pues yo le doy el crédito pues a la clínica, primero que todo. Segundo, hay digamos que ese paciente se abordó del lado derecho tracoscópico con un ecocardiograma que decía que tenía el arco izquierdo, pero entramos y encontramos derecho. Una de las cosas que también últimamente pues muchos de los autores y que uno ve en los congresos es que casi que no contraindica tener el arco derecho cuando lo está haciendo uno tracoscópico. Inclusive uno pues como que lo ve bien, y en realidad ya es como el segundo en el que yo he estado y en realidad no me dificulta. En cambio, cuando me ha pasado que es abierto, la aorta que está por encima del esófago, porque usted acá está viendo, usted lo está viendo lateral y casi hacia posterior, pero cuando usted lo hace desde cirugía abierta, usted lo ve desde arriba y se oculta el esófago, lo cual lo hace difícil y para mí riesgoso. Y creo que si usted tiene de antemano un ecocardiograma que te dice que el arco está derecho, el abordaje clásicamente sigue siendo izquierdo. Y pues como profe Natalia, como aclararle ahí también que nosotros hicimos pues en el equipo de la clínica hicimos un abordaje con tracción esofágica en 3 momentos, eh, con abordaje o con tiempos o lapsos de una semana, 10 días, lográndose pues la anastomosis al final, con la complicación que ya tuvimos de la filtración y como el proceso pues al final de todo. Yo creo que el resultado del metaanálisis, el último, el que salió este año, el 2025, es importante porque la mejor evidencia que hay, inclusive son 25 artículos, de esos hay un ensayo clínico, hay un ensayo comparativo, no es un ensayo clínico controlado. Para eso, lo de la estenosis, de la anastomosis, podrían ser ecoscopia. Creo que hay que tener muy en cuenta eso de la individualización, cuidado cuando se hace el análisis de los artículos. Pero esta evidencia pues es algo como que ya desde hace rato se viene hablando que sí hay una estenosis mayor en esto.
Y también este año salió un artículo que sí que es un ensayo, no es un ensayo tampoco, es un estudio retrospectivo comparativo que hace una evaluación de más de 90 pacientes en el cual se asignaron a los grupos y se colocó sutura, que era sutura absorbible versus sutura monofilamento y parece que no hay no. Pero en realidad, y creo que la sutura, por ejemplo, como el Bicril, a veces uno como que lo puede manejar un poquito mejor que el PS. Es como lo único que vamos a ver. Muchas gracias. Hola, doctor Alejandro, buenos días. Se llama Andrés. Yo creo que no se llama así. Perdón, Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por... Bueno, no, es que yo no estoy oyendo bien. Bueno, Andrés, muchas gracias por tu seminario. Yo te quería hacer una pregunta. ¿En qué indicaciones o en qué Profe, buenos días. situaciones estaría Bien, profe, gracias a usted. Hola, sí. Hola, sí me están oyendo, ¿no? Sí, bueno. Hola, sí me escuchan. Sí, Hola, doctor, profe. adelante. Ahí ya lo estamos viendo, profe. Bueno, doctor Andrés, muchas gracias por su seminario. Yo le quería hacer una pregunta. ¿Cuál sería la indicación de hacer una gastrostomía y qué ventajas desde el punto de vista endoscópico y también terapéutico tendría tener en un paciente con una estenosis crítica una gastrostomía? Aló, ahí me escuchan, profe. Sí, Profe, bueno, Ahí entonces, sí, ahí sí. la está indicada en los casos en los cuales se va a hacer una reconstrucción diferida, en los casos en los cuales el defecto es amplio, estos pacientes se los trata poniéndoles una gastrostomía y una sonda eh, por la vía superior nasogástrica o algo para drenar las secreciones del muñón superior y la gastrostomía para estarlo alimentando mientras se lo lleva pues a la reconstrucción definitiva. Sí, mira, la pregunta está orientada básicamente a dos puntos. Hay pacientes con estenosis críticas en donde las dilataciones, el uso de la mitomicina o la colocación de stent ya han fallado y en donde incluso el niño ya está en un grado de desnutrición importante y digamos que de alguna forma hacer una gastrostomía o incluso en algunos casos una yeyunostomía, que es mucho menos frecuente, nos va a ayudar a nutrir el paciente y mejorar las condiciones nutricionales antes de una reconstrucción esofágica. Pero además, la gastrostomía también nos permite el abordaje endoscópico retrógrado para poder hacer dilataciones. Realmente, eh, lo ideal sería el abordaje anterógrado, como tú bien lo explicaste, pero en algunos casos
también la gastrostomía lo permite. Antes de la era del endoscopio, sobre todo de los endoscopios de poquito calibre, de los neonatales, no disponíamos de estos equipos, ¿verdad? Y muchas veces se dejaban sondas transanastomóticas o hilos que entraban por la boca, salían por la gastrostomía y servían de guía para hacer dilataciones. Obviamente, esto ya no lo hacemos de rutina porque pues ya cada vez tenemos mejores equipos, equipos más sofisticados en, en, en estos pacientes. Y el último comentario que tenía era desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Yo creo que todos conocemos las características histopatológicas del esófago. Pues yo creo que para simplemente recordar el tema de no tener serosa, el tema de la vascularización, lógicamente es un órgano que al movilizarlo puede isquemizar más la anastomosis y eso favorece la estenosis. Entonces, pues obviamente desde el punto de vista técnico, retrasar durante la la disección. reconstrucción. Entonces se les hace. Profe, continúe, por favor. Ok, sí, eso. Ser muy cuidadoso durante la anastomosis, el tema de la vascularización esofágica, no movilizar de forma excesiva, pero también dejarlo sin tensión. Yo creo que a veces incluso una anastomosis esofágica en las mejores manos y con la mejor técnica, igual la tasa de estenosis es alta y un porcentaje importante van a necesitar manejo endoscópico. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe. ¿Algún otro comentario, observación o pregunta? Muchas gracias a todos por su atención. Hasta luego.